Muy buenos días. Se dirige a ustedes la reverenda Julie Crosby. Soy pastora de la Iglesia Evangélica Luterana en América, Southeastern Synod. Les voy a interpretar un sermón escrito por la reverenda Karen Boda, quien es ayudante del obispo Kevin Strickland de nuestro sínodo. Este sermón es para el Domingo de Ramos, marzo 28, 2021. También es Domingo de la Pasión. Los textos para el texto para el Domingo de Ramos es Marcos 11, del 1 al 11, y la porción que tiene que ver con Domingo de la Pasión, los textos son Isaías 50, del 4 al 9a, Salmo 31 del 9 al 16, Filipenses 2, 5 al 11, Marcos 14, 1 al 15, 47. Les voy a leer el Evangelio según San Marcos del capítulo 11 del 1 al 11. Esta es la porción correspondiente a el Domingo de Ramos. Y dice así el Evangelio. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Fueron pues y encontraron el burro atado en la calle, junto a una puerta, y lo desataron. Algunos que estaban allí preguntaron: ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho, y los dejaron ir. Pusieron entonces sus capas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús. Y Jesús montó. Muchos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que habían cortado en los campos. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los 12 discípulos, porque ya era tarde. Este es el Evangelio del día. Alabanza a ti, oh Cristo. Por favor, reza conmigo. Que las palabras de nuestras bocas y las meditaciones de nuestros corazones sean aceptables a ti, oh Señor, fortaleza nuestra y redentor nuestro. Soy la pastora Karen Boda, una de las asistentes del obispo, y les traigo saludos. Domingo de Ramos y Pasión. Les traigo saludos del Domingo de Ramos y de la Pasión del obispo Kevin Strickland y de todo nuestro personal del Sínodo del Sureste. Es Domingo de Ramos y de Pasión y tenemos 2 textos muy diferentes. Marcos 11, del 1 al 11, y Marcos 14, 1 al capítulo 15, verso 47. Uno conduce hacia Jerusalén. El otro conduce hacia afuera de Jerusalén. Seré honesta. Hoy es uno de los domingos donde me siento que son historias inconexas y conflictivas. Damos la bienvenida a Jesús en Jerusalén en una procesión triunfal, difundiendo ramas frondosas al otro lado de la carretera y gritando Hosana. Pero dejaremos la adoración en silencio,
nosotros gritamos, bendito el que viene en el nombre del Señor, y luego gritamos, crucifícalo. Después de que Jesús entra en Jerusalén, lo primero que hace es entrar al templo. Cuando Él es crucificado, se rasga el velo del templo. El sermón de los niños favorito en estos días es tomar una rama de palma, directo y seguro, algo así como a lo largo del camino. Pero mientras los niños miran, tomo la rama de palma, la doblo, la giro en una cruz, la hago como la cruz de la crucifixión de Cristo, de Jesús. Este camino a Jerusalén para Jesús conduce directamente a la cruz. Los discípulos saben a dónde conduce este camino. Él les dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía sufrir un gran sufrimiento, ser rechazado y luego asesinado. Pero Pedro los reprendió. En otra ocasión le dijo a los 12 que sería entregado a las autoridades, que lo condenarían a muerte, lo burlarían, lo escupirían, lo azotarían y finalmente lo matarían. Ellos saben. De modo que Jesús entra en Jerusalén sabiendo que el camino conduce directamente a la cruz. Brian K. Blount hace un trabajo magistral al relatar esta experiencia de Jesús entrando en Jerusalén. Comparando este evento a una película del 1995 protagonizada por Susan Sarandon y Sean Penn. En la película, Penn interpreta a un personaje encarcelado con pena de muerte en una de nuestras penitenciarías estadounidenses. Mientras Penn espera su muerte, comienza a perder más y más de su humanidad hasta que finalmente llega el día en que tomará la caminata corta y lenta desde su celda hacia el lugar de su ejecución. Otro preso en la prisión le ha dado nombre a ese paseo. Como dice Blount, dado que su fin ya estaba predestinado, ya que ahora era solo una cuestión del momento oportuno, a pesar de que caminaba y respiraba, su vida a todos los efectos había llegado a un punto final. Era un hombre muerto caminando. Jesús hizo su entrada en Jerusalén. Aunque todavía caminaba y respiraba, sabía que su vida estaba llegando a su fin. Su destino estaba predeterminado. Él también era un hombre muerto que caminaba, ¿cierto o no? Para entender realmente estos dos textos hoy, tenemos que entender qué sucede entre ellos. Marcos es el menos detallado de los escritores de los evangelios, por lo que debemos prestar atención a estos dos capítulos que se encuentran entre los textos de las Palmas y la Pasión. Estos dos capítulos tratan sobre el templo. El templo es el lugar donde residen los líderes religiosos y seculares. Pero es más que eso, es un símbolo visible de la presencia de Dios y asegura a la gente que Dios está con ellos. El templo es donde está Dios. También es donde las enseñanzas de Dios cobran vida. Un lugar para aprender. Un lugar para cuidar a los demás. Un lugar para aprender a convivir. Aunque todavía estaba físicamente de pie, aunque todavía era un gran espectáculo por verse,
Jesús sabía que el templo ya estaba muerto. Después de que Jesús entra en Jerusalén, entra al templo, mira a su alrededor y luego se va. Al día siguiente maldice una higuera que no ha dado fruto. Jesús entra en el templo y arroja las mesas de los cambistas. El templo debe ser un lugar de oración para todas las naciones, pero ahora el templo de su Padre es una cueva de ladrones, un claro rechazo a Jesús y sus enseñanzas. De nuevo en el templo, Jesús dialoga con los principales sacerdotes y escribas que cuestionan su autoridad para sanar. Jesús cuenta la parábola de los labradores malvados que rechazan al dueño de la viña. Se le pregunta si hay resurrección y qué mandamiento es el mayor de todos. Jesús luego profetiza acerca de la destrucción del templo. Él dice: ¿ves estos grandes edificios? Aquí no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. El templo es un hombre muerto que camina. Al final, la cortina del templo se rasga en dos. El templo en ese momento ya no es el lugar donde está Dios. El mensaje claro es que no controlamos dónde nos encontramos con Dios, porque Dios está ahora entre nosotros, con nosotros en esta nueva era. El cielo y la tierra están ahora juntos en Jesucristo. Como dice Blount, el personaje de Sean Penn en la película estaba caminando hacia la cámara de la muerte. Era un hombre muerto caminando. Incluso mientras Jesús está colgado de la cruz, su muerte se convierte en camino a la vida. Está muriendo hacia la vida, vida para nosotras y nosotros. A medida que avanzamos hacia la Semana más Santa, podemos mirar hacia atrás y ver que la Cuaresma ha sido un tiempo para examinarnos solo a nosotros mismos, nuestras vidas y nuestra relación con Dios. ¿Estamos muertos, pero seguimos caminando? ¿Estamos separadas y separados de Dios, distantes de los demás, caminando por la vida solas, solos? ¿Qué necesita morir en nuestras vidas para traernos de vuelta a la vida? ¿Cómo podemos elegir seguir a Jesús de regreso al camino de la vida? Todo este examen no está destinado a que nos regodeemos en la culpa y el dolor por las cosas que hemos hecho y las que dejamos de hacer. En nuestra liturgia bautismal proclamamos que Dios nos libera del pecado y la muerte, uniéndonos a la muerte y resurrección de Jesús. Por el agua y la palabra somos lavados y resucitados a una nueva vida, unido con todos los demás que han sido bautizados, y se nos da el don del Espíritu Santo para nutrirnos y ayudarnos a sostener nuestra fe. San Pablo nos dice que si nos hemos unido a Jesús en una muerte como la suya, ciertamente estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Romanos 6:5. Lutero continúa y dice que nuestro bautismo no es solamente una vez. Cada día somos nuevamente ahogados, o sea, morimos en las aguas del bautismo, lavados y limpios de todos nuestros pecados, y luego resucitamos todos los días a una nueva vida con Cristo. Esto sucede todos los días durante toda nuestra vida. Cuando me ducho todas las mañanas en la ducha, trato de reflexionar sobre esta imagen de ser lavada una vez más en las aguas del bautismo y unirme a Cristo. Pienso en todo lo que me ha asustado esta semana, todas mis preocupaciones, las cosas de las que me arrepiento o todas las cosas que me han llenado de culpa, las cosas que quise hacer pero que nunca hice,
Pido perdón y todos los pecados se van por ese desagüe, desaparecidos, perdonados, soltados. Entonces soy libre de comenzar de nuevo, unida a Cristo, unida a cada una de ustedes por un día más. No somos ni nunca seremos mujeres u hombres muertos caminando, pero a través de su muerte y resurrección estamos vivos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.